El término suena poco familiar para quienes no se hayan vinculados con el tratamiento de familias, ya que se lo ha empleado principalmente como un concepto técnico para describir una faceta de la dinámica familiar patógena. Sin embargo, da cuenta de un aspecto muy difundido y de suma importancia en casi todas las relaciones humanas. La parentalización no debe circunscribirse de manera incondicional al campo de la patología o de la disfunción relacional, ya que es un componente del núcleo regresivo de relaciones caracterizadas por un grado suficiente de reciprocidad y de equilibrio. Por definición, la parentalización implica la distorsión subjetiva de una relación, como si en ella la propia pareja o incluso los hijos cumplieran el papel de padre. Dicha distorsión puede efectuarse en la fantasía, como expresión de deseos, o de modo más notorio mediante una conducta de dependencia. Por ejemplo, los padres pueden alentar a su hijo a que se esfuerce por convertirse en un genio, o negarse a tomar de manera responsable decisiones cruciales. Si el acto de enamorarse se basa siempre en forma parcial en una parentalización imaginaria, puede considerarse que la mayoría de los matrimonios entrañan los consiguientes contratos de por vida destinados a equilibrar esa fantasía por medio de una reciprocidad conyugal responsable y generosa. En los casos afortunados, la medida de parentalización conyugal sigue una pauta simétrica. La exigencia del otro se tolera mejor si también yo puedo exigirle algo. Asimismo, hasta cierto punto, todo hijo debe ser parentalizado por sus propios padres en determinados momentos. De lo contrario, no aprendería a identificarse con roles responsables para su existencia futura. La interiorización de la imagen de sí mismo, como progenitor que puede dar algo de sí, es un importante paso hacia el crecimiento emocional. Por otra parte, si se la rodea de una atmósfera de obligatoriedad cargada de culpa en exceso, esa interiorización puede configurar un lazo que atrapa al hijo en una larga sujeción a las exigencias unilaterales de parentalización. Más que condenar cualquier manifestación de parentalización, el especialista en terapia familiar debe interesarse por su importancia dinámica dentro del balance de relaciones, a los efectos de evaluar su grado de inconveniencia. Si un adulto parentaliza a otro, por ejemplo a su cónyuge, por lo común, la distorsión se da mediante una regresión fantaseada y a menudo inconsciente de sí mismo hacia una condición infantil. Por comparación con el sí mismo, el cónyuge aparece como persona obligada a convertirse en proveedor, defensor o enfermera. Si un adulto parentaliza a un niño, la distorsión de la relación avanza a otro paso. En realidad, la diferencia generacional debe invertirse. Primero, la persona del niño debe transformarse en la de un adulto imaginario. ¿Por qué se hacen tantos esfuerzos en este sentido? ¿Qué gana el adulto mediante la maniobra de parentalización? ¿Qué efecto ejerce sobre el hijo que está siendo parentalizado? El beneficio emocional derivado de la maniobra de parentalización está relacionado de modo íntimo con necesidades básicas de posesión. Una imaginaria dependencia infantil respecto de la persona del otro puede gratificar las propias necesidades de seguridad. Por añadidura, la fantasía de rescatar a un progenitor hace revivir antiguos deseos de curar la herida causada por la pérdida del propio estado de dependencia infantil respecto de padres todopoderosos y dadivosos. El dolor provocado por el enfrentamiento de las primeras pérdidas puede reiterarse con cada nueva separación. Sin duda alguna, hasta el más maduro de los adultos necesita abandonarse periódicamente a sus sueños de gratificación infantil, y se ve tentado de usar una relación actual como sustituto de la posesión de un progenitor. A la inversa, una relación se vuelve emocionalmente significativa para nosotros en la medida en que podamos investirla de fantasías regresivas de gratificación infantil.
Aunque nuestro concepto de la parentalización se expresa en términos en esencia posesivos, orales, dependientes, tenemos conciencia de otras implicaciones como las agresivas o sexuales. El progenitor puede tratar al hijo como si fuese su igual desde el punto de vista generacional, en vez de alguien perteneciente a otra generación. El resentimiento acumulado durante largo tiempo puede descargarse sobre la figura del hijo en forma de desplazamiento de represalias. Tradicionalmente, la estimulación heterosexual edípica entre progenitor e hijo se ha interpretado como algo que transpone las fronteras generacionales. El uso del hijo como igual para gratificar las necesidades sexuales del progenitor se convierte en incestuoso en el punto en que se viola la frontera generacional y se introduce un vínculo sexual entre los dos adultos. Este análisis de la estructura relacional no pretende sustituir el estudio clínico. Por experiencia sabemos que las relaciones incestuosas tienen una motivación destructiva, devoradora, más que heterosexual de modo auténtico. Descubrimos que, fuera del hecho de que en lo individual el progenitor puede actuar llevando por sus impulsos sexuales o destructivos, en la interacción de un progenitor con otro y en la de todo el grupo familiar existen determinantes que condicionan la explotación agresiva y sexual de los hijos en el seno de ciertas familias. Resulta probable que cierto grado de parentalización inconsciente sea parte de la actitud de todos los progenitores hacia su hijo. En este sentido, configura un intento por impedir el agotamiento emocional del progenitor. No obstante, en determinadas circunstancias la necesidad paterna de parentalizar al hijo se vuelve consciente e incluso se acentúa en forma obsesiva. Hemos visto casos de madres que manifiestan solazarse con el retrato de determinado hijo como un verdadero adulto en miniatura, desde el momento mismo del nacimiento. En otros, la primera visión que obtiene el progenitor de los rasgos faciales de su bebé lo convierte a éste en candidato al eterno rol de chivo emisario, en apariencia debido a su semejanza física con uno de los padres o la hermana de aquel. La mayor satisfacción del hombre tiene lugar al forjar una relación y su mayor dolor está vinculado a su falta de relación o a la amenaza de perder una relación importante. Así como la posibilidad de levantar una familia es fuente universal de felicidad anticipada, la perspectiva de perder un hijo, aun cuando sea a raíz de su crecimiento y madurez, puede generar la más profunda congoja. El hijo capacitado para dar un paso en pos de la separación debe tarde o temprano enfrentar su culpa y el hecho de tomar conciencia de que sus padres experimentarán dolor y sentirán un oculto resentimiento por ese paso que él dé. En última instancia, el proceso lleva a la obsolencia de la anterior generación. Ese hecho existencial debe reconocerse como fuente principal de tensión en la vida familiar, a despecho de la propia orientación teórica hacia la psicología de las relaciones. La teoría dinámica de las relaciones objetales, tal como la elaboraron Klein, Fairbairn y Guntrip, en particular, ha desarrollado el concepto de interiorización y reexteriorización de las pautas de relación como mecanismo principal para compendiar los aspectos filiales y paternos de las relaciones familiares. Al recrear mis actitudes pasadas hacia mi propio padre, en la relación con mi hijo, de manera potencial me convierto en padre e hijo a la vez. En un momento cualquiera en que copio las actitudes paternales de mi padre, hay algo que también revive en mí al sí mismo hambriento del hijo que solía ser mantenido y apoyado por sus padres. De este modo, en cierto sentido, mi hijo, que ha hecho de mí un padre, también puede transformarme en hijo. En términos generales, cualquier relación caracterizada por la proximidad de los vínculos plantea un desafío, el de resolver la dialéctica antitética siempre reiterada de alternar los roles de sujeto y objeto en los dos participantes. Recibimos al dar y viceversa.
No podemos poseer a otros sin a la vez ser también poseídos por ellos. Y nos hemos referido en otro lugar a la distinción entre dependencia funcional y dependencia óntica. La dependencia funcional se basa en funciones específicas relativas a los cuidados brindados, en tanto que la dependencia óntica es inherente a nuestro ser psíquico. Desde el punto de vista psicológico, vivimos de relaciones, y está tan seguros como lo permitan nuestras relaciones con otras personas. La pérdida de una relación significativa implica siempre la desconfirmación óntica de la propia persona. Desde el punto de vista terapéutico y teórico, las relaciones de familia o la psicología individual pueden enfocarse en dos niveles: el de los aspectos fácticos observables en forma manifiesta y el de las fuerzas encubiertas de determinación dinámica. Siempre es más fácil describir y estudiar la distribución explícita de roles en las familias. Sin embargo, en la terapia familiar a menudo descubrimos una relación paradójica entre ambos niveles, en que la abierta asignación de roles solo contribuye a disfrazar motivaciones más profundas y diamétricamente opuestas. La estructura de nuestro compromiso interno con una relación se entrelaza por medios ocultos con la de la pareja o los copartícipes, formando un complejo equilibrio de fuerzas grupales y obligaciones inconscientes. Desde el comienzo mismo del movimiento de terapia familiar, diversos autores efectuaron intentos por describir la estructuración de los compromisos profundos que atan a los miembros de la familia. Se ha hecho referencia a algunas fuerzas de estructuración encubierta, tildándoselas de mitos familiares. Fuera del mito consciente, formulado de modo cognoscitivo, podemos encontrar pautas precognoscitivas, no verbales y menos conscientes de relación, que todavía no pueden llamarse mitos. La parentalización es una de estas pautas de estructuración de las relaciones que conlleva la asignación manifiesta de roles, así como características de expectativas y compromisos interiorizados. Enfocaremos la asignación de roles como aspecto de la parentalización. La elección de un cónyuge suele basarse en la fantasía encubierta de unirse a alguien que satisfará nuestros deseos como lo harían un padre o una madre. En un matrimonio bien equilibrado, las expectativas de parentalización tienden a formar una pauta más o menos simétrica. Si tú me tratas como un bebé, en algún modo y otro momento yo seré como un padre para ti. En ciertas oportunidades, la conducta regresiva de los progenitores exige de manera abierta que los hijos pequeños asuman el rol de cuidadores. Vimos cómo un chico de 7 años discaba el número de la policía mientras su madre gritaba pidiendo ayuda, tirada en el suelo y semiahogada por el padre del niño. A menudo observamos cómo un hijo preadolescente oscila de un lado a otro como un péndulo, tratando de tranquilizar a un progenitor y luego al otro, en tanto que ellos siguen insistiendo en su insalvable incompatibilidad y la necesidad de divorciarse. Por regla general, es imposible hacer una evaluación cabal de las motivaciones de cualquier conflicto de los padres sin evaluar también sus efectos sobre la evolución emocional de los hijos. Por ejemplo, las amenazas de divorcio de los padres pueden detener los esfuerzos que sus hijos adolescentes o jóvenes realizan en pos de su emancipación. Aun cuando los hijos no carguen con el peso de los roles manifiestos de cuidadores, pueden funcionar como agentes de cimentación que sostienen en pie el matrimonio de sus padres. No nos referimos aquí al esfuerzo consciente que hacen muchos padres por evitar todo conflicto abierto en presencia de sus hijos. Una de las experiencias de aprendizaje más impresionantes que hemos recogido a lo largo de la práctica de terapia familiar fue ver de qué manera puede, sin quererlo, obtenerse una profunda devoción, llena de tacto y consideración, de los hijos de 3 o 4 años de un matrimonio conflictuado.
En las sesiones iniciales los hijos pueden incurrir en el acting out para ocultar los problemas de sus padres a la vista de extraños. Más adelante los hijos pueden visualizar o expresar en forma verbal su preocupación por la posibilidad de que las peleas de sus padres lleven a la separación, el divorcio o incluso el homicidio. Intervienen así para ayudar al perdidoso y alentar al deprimido. Los hijos de familias que viven en guetos suelen ser descritos como niños cargados de modo prematuro de responsabilidades parentales. Pavensted describe familias en que el hijo de 3 años calienta a medianoche la leche para el bebé, mientras la madre yace borracha en la habitación contigua. No obstante, fuera de estos extremos de explotación funcional, no es cierto que el funcionamiento adulto anticipado y determinado por la realidad tenga sobre el niño un efecto mutilador similar al que causa la explotación cargada de culpas del pequeño a raíz de necesidades más emocionales que reales. De hecho, en muchas familias, la república que crean en su mundo propio los hermanos puede ser una fuente mucho más digna de confianza y seguridad para el hijo más pequeño que progenitor dependiente e imprevisible. La dependencia mutua entre los hermanos puede impedir que sean dañados por la conducta infantil de padres inmaduros. En esas familias, el desarrollo de la confianza básica se afirma en funciones de parentalización recíproca entre los hermanos, más que en el desempeño de los padres. El sacrificio es un elemento universal con connotaciones religiosas y éticas. Es la base de los pactos sellados entre grupos de hombres o entre el hombre y sus dioses. Sin embargo, con frecuencia se soslayan los importantes aportes de la víctima. Cuando debe ofrendarse un hijo en sacrificio a Dios, como en el caso de Isaac en la historia bíblica, nuestra primera reacción es de horror por la cruel explotación de un niño débil e inocente a mano de adultos poderosos. A decir verdad, la interpretación tradicional de lo que iba a ser el sacrificio de Isaac está elaborada en términos del poder y la obediencia. Dios le exige a Abraham que sacrifique a su hijo. Abraham obedece sin decir palabra, hasta tal punto que Dios, impresionado por su fe y lealtad, lo libera de la obligación de tener que cometer el acto en realidad. Conmovido por la lealtad de Abraham, Dios, que tiene el poder de borrar del mapa incluso naciones enteras, les promete su lealtad a Abraham y sus descendientes. Es fácil ver aquí el refuerzo tradicional del rol paterno por medio de la figura de Dios, el superpadre, y soslayar el importante aporte del hijo, Isaac. Isaac no fue una víctima obediente y coaccionada en forma pasiva. De acuerdo con Hinsberg, Abraham no le ocultó a Isaac el objeto de su viaje a la montaña, y este último transportó de modo voluntario parte de la leña necesaria para la hoguera de su propio sacrificio. Abraham no tuvo que valerse de la fuerza para obligar a su hijo a aceptar su destino. Isaac ni siquiera trató de resistirse a su cruel muerte. Por añadidura, Isaac no solo no cuestionó la decisión paterna de consagrarlo en sacrificio, sino que él mismo le aconsejó al padre que le atara las manos, por miedo de echarse atrás y poner en peligro la ofrenda. Además, Isaac demostró su preocupación por lo que harían sus padres al llegar a la ancianidad sin él, su preciado hijo. He aquí la victoria de la lealtad familiar por sobre el poder y el miedo. El verdadero héroe es el hijo, quien actúa como si fuese un padre responsable en relación con sus propios progenitores, en el momento en que prevé su ofrenda en sacrificio a Dios, a manos de su padre. Sin su activa sumisión tal vez no se habría logrado un importante aporte al pacto sellado entre Dios y los hebreos. El autosacrificio voluntario es la base de la fuerza de cohesión de casi todas las grandes religiones.
así como a la obediencia de Abraham a Dios al ofrecerle a su hijo en sacrificio, se convirtió en un importante componente del pacto sellado entre Dios y los hebreos. El sacrificio voluntario de Cristo es el elemento clave en el pacto cristiano, tal como se desprende en forma cabal de la siguiente interpretación que propone la Enciclopedia de Religión y Ética. Este nuevo pacto, el Evangelio cristiano, contrasta con la ley mosaica como pacto anterior o más antiguo. Al igual que este último fue sellado con el sacrificio incluso el de la sangre de Cristo, quien por su voluntaria obediencia y sumisión a la muerte volvió superfluo el anterior sistema de sacrificios, convirtiéndose en mediador de su nuevo pacto. A menudo observamos que el ser humano que se ofrece como víctima voluntaria se convierte en fuente de mayor poder social. Por contraste con el aspecto expoliador del autosacrificio, lo que nos impresiona es su importancia en aras de la cohesión social. Un progenitor proclive al martirio y el autosacrificio, con mayor frecuencia la madre, posiblemente resulte ser la fuerza de mayor cohesión y la influencia que más control ejerce dentro de la familia. El mismo principio se aplica al niño parentalizado como forma de sacrificio. Para el terapeuta es natural reaccionar ante el caso de un niño tomado por chivo emisario, viendo en él a la víctima que necesita de su auxilio activo para ser rescatado de sus opresores. No obstante, sería más exacto describir también a la víctima como colaborador voluntario y de hecho ganador. Los roles de sacrificio pueden ser cumplidos por seres malos o inocentes. En la historia bíblica, Isaac es claramente una víctima inocente, al igual que algunos miembros enfermos en las familias contemporáneas. Tal vez se los respete, compadezca y sobreproteja a menudo en ciertos aspectos. La colaboración voluntaria de la víctima inocente, que ha sido elegida como chivo emisario, es difícil de comprender sin tomar conciencia de las recompensas emocionales derivadas de la aceptación de la jerarquía familiar, de exigencias y compromisos. En tanto que el animal sacrificado es la triste víctima de la opresión humana, la persona tomada como chivo emisario suele ser superior a sus explotadores debido a su sensibilidad y capacidad de solicitud. Por ejemplo, puede describirse a un muchacho delincuente como un ser por completo irresponsable, sumergido en una marejada de actos destructivos, y por añadidura entregado a la drogadicción. Sin embargo, puede tratarse de un jovencito que se quedó al lado de su madre cuando su padre la abandonó y todos los demás hermanos se marcharon del hogar. Su conducta delictiva y su aparente irresponsabilidad pueden balancearse, por medio de valores éticos, en un nivel más significativo de contabilidad relacional. Gracias a su asequibilidad para con la madre, carga con un exceso de responsabilidad en nombre de todos los restantes miembros de la familia. En determinadas familias, la víctima de sacrificio se vuelve mala de conformidad con el sistema de valores morales de dicha familia. En este sentido, el delincuente juvenil o el joven de agresiva rebeldía son ejemplos típicos. Su apasionado repudio del acto traidor puede permitir a los otros miembros de la familia reforzar su sentido de solidaridad y estricta devoción. A menudo sale a relucir la misma pauta de rebeldía por medio de mecanismos específicos en varias generaciones de una familia. Además de los roles de chivo emisario o de cuidador manifiesto, muchos roles en apariencia silenciosos contribuyen a la parentalización de los hijos. Uno de ellos es el del hermano sano. Al principio los padres describen al hermano sano como el parangón de salud y adecuado desempeño. Cabe presuponer que él ha escapado a los efectos del sistema patógeno. Sin embargo, una observación más detenida permite descubrir que la supuesta salud de ese hijo es solo un mito. Con frecuencia se descubre que sufre tanto o aún más que el hijo designado paciente.
Tal vez su rendimiento en la escuela sea deficiente y se mantenga por completo alejado del mundo de sus pares. Su existencia puede ser vacía, sin que sea ni sujeto por propio derecho, ni objeto real de los intensos esfuerzos de los demás miembros de la familia, ni un dador ni un receptor. Por detrás de su bien preservada fachada, él puede luchar con sus sentimientos de vacuidad, vacío emocional o depresión. En apariencia, la contribución que hace el hermano sano al sistema de lealtad de la familia reside en representar ciertos roles prescriptos en forma prematura, sin vivir una vida apropiada para su edad. Esta función puede dotar de razón y de organización a toda una familia sumida en el caos. Los padres de una joven delincuente de 17 años describieron a su hermana de 19 como símbolo de lealtad familiar y conducta adecuada. Ella era una buena estudiante y muy versada en religión. No le agradaba participar en las sesiones de terapia familiar, pero siempre que asistía su presencia resultaba benéfica, ya que los ataques maliciosos e incontrolables de que sus padres se hacían víctimas mutuamente o dirigían contra el miembro designado como paciente, se mantenían entonces dentro de ciertos límites. La conducta de la familia alcanzaba así cierto grado de dignidad. Más adelante, al abrir su corazón, en el curso de la terapia, esa hermana sana y calma, en la superficie se mostró desesperada, al punto de pensar en el suicidio como posibilidad, porque se consideraba un total fracaso desde el punto de vista social e incapacitada para aspirar al amor romántico, al matrimonio o a la maternidad. A menudo, el cabal valor del aporte del hijo sano no resulta patente hasta que se produce su separación física de la familia. Una hija, la hermana sana en una familia caótica, se tornó incapacitada en forma grave mientras asistía a la universidad fuera de su ciudad natal. Con posterioridad, ella informó que cuando trataba de concentrarse en el estudio no hacía otra cosa que pensar en el desdichado matrimonio de sus padres y el efecto que tendría su ausencia en la capacidad de ellos para manejarse.